muchas maneras de adorarle y una de ellas es a través de su palabra. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos. Ustedes ya casi tenemos un año aquí, en julio cumplimos un año. Creo que han visto más o menos mi forma de exposición, que es un tanto temática. Pero el día de hoy, hermanos, decidí no empezar un nuevo tema porque la próxima semana es Día del Padre, entonces tendremos un mensaje especial para los papás. La siguiente semana es Día del Pastor, entonces es mi día libre, no se crean. Entonces habrá un mensaje acerca de ello y después de eso empezaremos con una nueva temática. Así que hoy, hermanos, esta semana, como bien decía Alma, pareciera que, no sé, de pronto vienen situaciones particulares a nuestra vida, vienen situaciones emocionales. Esta semana yo tuve de las dos, tuve situaciones como emocionales, no lo sé, de pronto muchos cambios, mi esposo cambió de trabajo, etcétera, y fueron como cambios de pronto bruscos. Y el miércoles, si no me equivoco, ya me veía yo internada porque traía un dolor muy fuerte y me habían dicho que era el apéndice. Pero le doy gracias a Dios por el doctor Hinojos. Yo creo que casi todos hemos pasado por el doctor Hinojos. Y bueno, gracias a Dios fue algo menor. Pero de pronto, ¿verdad? Pareciera que las cosas van bien y de pronto sucumbe algo en nuestras vidas y da un giro fuerte. Y escuché un mensaje de un amigo, compañero de maestría, que trajo paz a mi vida y que quiero compartir, hermanos. Y es algo tan sencillo, pero que realmente es lo que identifica y es lo que nos lleva a poder sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Porque a lo mejor lo que yo les platico es como, Ana, como eres exagerada, deja paso y te cuento lo que de verdad es pasarla difícil, ¿verdad? Definitivamente hay historias y no se trata de compararnos a quién nos duele más el brazo, o si a mí me duele la rodilla y a usted le duelen las dos, sino se trata de entender en quién estamos y en qué estamos parados cuando las situaciones no son o como nosotros quisiéramos que fueran, o de pronto llega un cambio brusco a nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Bueno, la base, hermanos, de la vida cristiana es la fe, la vida de fe. Y ese es el mensaje de hoy, es la vida de fe. Y pareciera que, Ana, me vas a hablar de algo que yo sé, pero realmente espero que usted aprenda algo nuevo o al menos lo reafirme. Y la primera pregunta retórica que hago a ustedes es, ¿de qué manera reconocen a un cristiano? ¿De qué manera nos reconocen o nos llaman? Yo me acuerdo una vez, hermanos, íbamos caminando un compañero seminarista y yo cuando estábamos en el seminario, hace muchos años, íbamos pasando una avenida y se para un carro, era Juárez, 2008, entonces era mucho miedo que se parara un carro enfrente de nosotros. Y se para el carro y nos dice, ¿quieren un ride? Van como para un concierto cristiano. Y mi amigo y yo nos quedamos viendo así con cara de traemos playera cristiana o ¿cómo hicieron o cómo identificaron que éramos cristianos? O sea, no traíamos nada físicamente, externamente que dijeran, ellos son cristianos o seguramente van para la iglesia. Íbamos caminando por la calle y supieron que eran cristianos. Hasta la fecha es un enigma para mí que vieron a nosotros para pararse en la calle y decirnos o identificar que eso era. O a lo mejor era su estrategia de evangelismo y yo me la creí, pero no sé qué pasó y cómo identifica a las personas a un cristiano. Y hablar de cristianos, bueno, algunos nos llaman cristianos, algunos nos llaman creyentes, algunos nos llaman evangélicos, algunos hasta despectivamente aleluyos, ¿verdad? Ya casi no
no he escuchado eso, pero antes era una forma de burlarse del cristiano. Pero aún estas características, hermanos, son hermosas si realmente nos ponemos a pensar por qué nos decimos así. Por ejemplo, pues hablar de un cristiano quiere decir que reflejamos a Cristo, somos como Cristo. Hablar de un creyente es alguien que tiene fe o alguien que cree. Ser un creyente es una persona que cree. Un evangélico es alguien que tiene o que porta una buena noticia en su vida. Tiene el evangelio en su vida. Incluso un aleluyo es una persona que alaba a Dios y que invita a otros a alabar a Dios. Cualquier nombre o como nos categoricen, de verdad es un privilegio porque creemos, nos parecemos a Cristo, portamos el evangelio y alabamos a Dios. Entonces todo esto es bueno para nosotros y si alguien nos llama así, algo bueno han de estar viendo, hermanos. La realidad es que muchas veces hay momentos que no vivimos a la luz de esto. No, hay momentos en que la fe se quebranta y es normal, hermanos, pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Y quiero contarles dos historias en el libro de Hechos, acompáñenme a Hechos, y voy a leer del 32 hasta el 43, y dice así: aconteció que Hechos 9 del 32 al 43. Dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esta es la historia de Eneas. Y ahora vamos a ver otra historia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón, curtidor. Por un lado, hermanos, tenemos la historia de un hombre llamado Eneas, que la Biblia nos dice que era un santo. Así dice el primer versículo, que Pedro fue a visitar a los santos que habitaban en Lida. Y Eneas era un santo, cristiano, evangélico, aleluya, creyente. Y también en la Biblia nos señala como santo. Eneas era un santo y tenía 8 años en cama, porque en aquellos tiempos no existían las sillas de ruedas, ni mucho menos ahorita las eléctricas, ¿verdad? Que se han llegado a usar. Estaba en cama, sin embargo, era una persona santa y creyente. Y por el otro lado tenemos a una mujer que se llamaba Dorcas o Tabita, y era una mujer que servía al Señor. Estaba bien, de pronto enferma y muere, ¿sí? Estas 2 historias, hermanos, no nos muestran una definición de fe. No puedo definir fe, o sea, como diccionario de qué significa, pero sí podemos ver en estas 2 historias actitudes que revelan que tanto Eneas como Dorca eran
servidores de Dios y eran hombres y mujeres, un hombre y una mujer de fe. Y lo primero que yo quiero hablarles, hermanos, a todos ustedes, aquellos que están pasando por situaciones o que no necesariamente, o que incluso a veces decimos, no, es que lo mío no es tan importante. En esta semana hablaba con una chica y me decía, es que mi mamá está enferma y lo mío pues hasta pena me da hablarlo con Dios porque mi mamá está enferma. Hermanos, si pudiéramos entender que para Dios su historia es igual de importante, a Dios le interesa escuchar que le duele la cabeza, que me rompió el muchacho, los niños, a los adolescentes que le rompieron el corazón. Es igual de importante. Dios no tiene una sala de urgencias donde espérame poquito porque aquí está más importante la situación. Nuestra historia es importante también delante de Dios. Pero hermanos, lo primero que encuentro en ellos dos y que tenemos que entender acerca de la vida de fe es que la fe se acepta. La fe, hermanos, es la aceptación de la verdad que se revela en su palabra. Es decir, todos vivimos a la luz de algo que creemos. Consciente o inconscientemente usted vive en algo que cree, aunque a lo mejor ni siquiera lo sabe distinguir. Mucha gente afuera viven a la luz de no sé qué, pero viven en algo y creen en algo. Y usted y yo tenemos que entender que la vida de fe es algo que empieza o se inicia aceptando. Es decir, yo acepto y decido recibir una verdad que ha sido revelada en Dios y la acepto como verdadera y la acepto para mí. Así es el primer paso de fe. Yo decido aceptar esa fe. Yo decido aceptar, creer lo que esta pastora me está diciendo. Se puede poner a investigar más si quiere para que no se quede con lo mío nada más. Pero la fe no es algo que solamente va a llegar una emoción y ya creer. Es algo que usted tiene que aceptar. Y la fe conlleva un proceso de estar consciente de lo que usted está creyendo. Es decir, alguien me dice, yo le digo desde aquí, Dios es bueno, y entonces yo digo, bueno, ¿cómo es que Dios es bueno? Y entonces voy a la palabra y entiendo la bondad de Dios, y entonces acepto que Dios es bueno. La fe lleva el proceso para aceptar esta revelación. La fe, Dios nos la da, pero también Dios nos pide creer. Incluso Pedro en los Hechos constantemente lo hace en un sentido de mandato, ¿sí? Cree, arrepiéntete. Es algo que yo decido aceptar o decido rechazar. Yo acepto que lo empiezo a creer y entonces empiezo a entender cuál es mi identidad en Dios, o decido rechazar. Pero es algo que tenemos que aceptar o no. ¿Cómo inicio mi vida de fe? Acepte lo que dice la palabra de Dios. Y para eso, hermanos, es necesario conocerla. No es solamente quedarse con lo que la pastora, el maestro o un sermón que vi por ahí en YouTube me dijeron. La vida cristiana, hermanos, la vida del creyente consiste en aceptar la verdad revelada de Dios. Eneas y Dorcas eran un hombre y una mujer santos que habían aceptado esta verdad para ellos. Ellos, en la situación en la que estaban, habían aceptado y decidido recibir la verdad de la salvación que Jesucristo les estaba ofreciendo. ¿Cómo hago para sostenerme en los momentos de dificultad? ¿Cómo hago para crecer? ¿Cómo siquiera sé que estoy en la fe? Pues mi primera pregunta es, ¿has aceptado la fe? ¿Has decidido, has tomado la decisión de decir, ok, Dios, acepto tu verdad como mi dirección, como acepto tu revelación,
como la verdad que tú has designado para mi vida y para mi caminar. La vida de fe, hermanos, es algo que se debe aceptar o rechazar. Otra cosa, hermanos, que encuentro, antes de ello, Eneas veíamos que era un santo que habitaba en Lida y que por 8 años vivió como paralítico. Él creyó en Jesucristo, aceptó quién era Dios y aceptó a pesar de la situación que él tenía. Es decir, si ustedes se fijan, ya la Biblia nos está mostrando que Eneas era santo delante de Dios en su condición. Dios le regaló una sanidad, pero eso no fue el punto de partida para que Eneas creyera. Lucas, el autor de Hechos, ya lo describe como quién era, y él creía en Dios y había decidido aceptar quién era Dios independientemente de su condición física. Y como a veces nosotros es al revés, condicionamos a Dios dependiendo de cómo estamos, ¿verdad? Dorcas, ella también me sorprende mucho porque dice que servía al Señor y que daba limosnas y de pronto se enferma y muere. Cualquiera de nosotros, hermanos, sería como, Señor, ella te servía, o si me pasara a mí, a lo mejor yo te servía, yo te estaba dando la vida y permites que me pase esto. Bueno, Dorcas, ella vivía en la fe, porque a pesar de la situación que vivía, Dios se le había revelado y ellos permanecían en la fe, porque la fe era una realidad en sus vidas. Hermanos, la fe no puede ir hacia atrás. De hecho, la vida cristiana, hermanos, no existe el estancamiento, porque la vida cristiana es viva y es dinámica. Si usted no va para adelante o para adelante, como dicen por ahí, usted va para atrás. No podemos quedarnos igual. Entonces, si usted siente que se está estancando, cuidado, porque lo más probable es que podamos estar retrocediendo. Nuestra fe, nuevamente la invitación es aceptarla, aun cuando la situación es difícil. ¿Qué le ha revelado Dios a usted de Él? ¿Que Dios es bueno? Quizás. ¿Que Dios le ama? ¿Que Dios está con usted? ¿Que Dios le ha salvado? ¿Que Dios le ha perdonado? ¿Qué tanto conoce la revelación de Dios y que ha dicho, es mío y me pertenece? Hay un pasaje que yo creo que a todos nos encanta, en Habacuc 3:17, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no pase, con todo me alegro en el Dios de mi salvación. Qué capacidad de Habacuc para decir eso, qué capacidad de conocer a Dios y aceptar esa verdad, aunque el mundo se estaba derrumbando o aunque la ciudad que estaba viendo Habacuc estaba siendo perseguida. Él decía, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque he decidido aceptar que Dios es un Dios que salva y que ama, aunque pareciera que fuera muy diferente lo que está pasando. Hermanos, la fe es algo que se acepta. Dios siempre será salvador, Dios siempre será bondadoso y esa verdad nunca va a cambiar. Aceptar la situación que vivimos puede ayudar a llevarnos a aceptar lo que Dios puede hacer en medio de esa situación. Por lo tanto, la vida de fe no solamente se acepta, usted decide. La vida de fe se fortalece, hermanos. Dios nos llama a crecer. Dios nos invita a no quedarnos en una pequeña revelación de lo que es Él. Dios nos invita a fortalecer lo que ya tenemos y a hacerlo más grande. Eneas era paralítico, Dorcas había muerto y entonces de pronto la Biblia habla de un Dios sanador. Dios me está hablando que Dios sanó a Dorcas.
y que sanó a Eneas. Y entonces la Biblia me revela que Dios es sanador. ¿Y por qué no me sana si yo he decidido y he aceptado creer eso? Qué complicado, ¿verdad? O Dios, Dios dice que Él es bondadoso y de pronto las cosas no parecen muy buenas a mi alrededor. Hermano, toda verdad la tenemos que ver y aprender a la luz de todo lo que es Dios. Y debo aprender a ver a Dios a través de todas las verdades. Sí, Dios es sanador. La Biblia lo dice. Pero la Biblia también dice que Dios es sabio. La Biblia dice que también es soberano. La Biblia dice que Dios es Dios de muerte y de vida. La Biblia dice que Dios es sustentador. Entonces yo tengo que ver esta verdad a través de todas las demás verdades y de todas las demás cosas que me muestran de Dios, para poder entender o quizás confiar en por qué Dios no está sanando si la Biblia ha revelado que es sanador. Tengo que ver esa verdad a través de todas las demás y entender que Dios está haciendo algo más de lo que yo esperaría. Decía un maestro que Dios es como, estas virtudes o atributos de Dios son como un diamante. Nunca he visto un diamante gigante en mi vida, quizás en el cielo me va a tocar, pero si usted pone un diamante y lo pone en el sol y ve su reflejo, tiene como muchas paredes. Y la luz le pega, una de ellas se va a reflejar seguramente. Pero si usted gira, esa va a dejar de brillar y va a brillar otra cara. Y si la vuelve a girar, otra cara va a brillar. Dice, los atributos de Dios, la soberanía, la bondad, el amor, la justicia de Dios, a veces la vemos brillar más en algunas ocasiones que en otras. Pero no significa que Dios dejó de ser algo, sino que está manifestando algo de Él de mayor manera o a mayor magnitud que la que nosotros estamos esperando. Yo estoy esperando que Dios me sane, o estoy esperando a que Dios me bendiga económicamente, o estoy esperando a que Dios, no lo sé, me ayude con mi familia. Bueno, vamos a tratar de ver a Dios. La fe se fortalece entendiendo que Dios no es solo eso que yo quiero que sea para mí. La fe se fortalece entendiendo que Dios es un todo y que su verdad, o que la verdad que yo quiero que haga, o el milagro que yo quiero que haga, tengo que verlo a través de todo lo demás que es Él. Y entender que Él está haciendo algo más. Hay algo que Él está haciendo sobre nuestra vida que pareciera que no está respondiendo, pero Él es un Dios sabio y sabe hacer las cosas mejor que tú o que yo. Cuando Él no sana o cuando Él no hace como yo espero, el llamado no es a alejarte, a reclamar, a cambiar esa verdad. Es a entender que esta verdad que Dios es también el Dios que sabe actuar de manera soberana o de manera donde Él tiene el control de todas las cosas, y quizás por eso esa cara de Dios que tiene el poder de sanar pareciera que no brilla tanto. Eso, hermanos, es una vida de fe, es fortalecer mi fe en medio de saber que aunque Dios no está respondiendo como yo quisiera que lo haga, mi fe se fortalece porque sé que Él está haciendo lo mejor para mí, porque la Biblia así lo dice. Hermanos, Eneas no se aferró a un Dios sanador, porque si no, la Biblia nos hablaría de que Eneas estaría amargado quizás con la vida, 8 años paralítico.
Eneas no estaba a lo mejor esperando, o no, la Biblia no marca que estuviera esperando su sanidad, pero creía en Dios y había decidido aceptar quién era Dios, incluso a pesar de su condición. Dorcas, yo estoy segura, la Biblia no lo menciona, pero al revelar cómo es ella, no murió quejándose. O esa mujer, a pesar de que sabía que Dios podía hacer algo, Dorcas también sabía que Dios podía o no podía hacerlo, porque Él es Dios y era su decisión. Y entonces, ¿cómo fortalezco mi fe? Bueno, la vida de fe, para fortalecerla, es que podamos ver a Dios como este todo. Y Dios quiere hacer brillar toda su esencia en ti y en mí. Y así nuestra fe va a ser fortalecida. Eneas siguió confiando. Él seguía siendo un santo. Dorcas sabía que podía sanar o morir, pero decidió ser una mujer fiel. Usted puede tener dos opciones. Puede quejarse de la vida o puede aceptarla y confiar en el Señor. Usted tiene la opción de divorciarse porque ya la situación de matrimonio está difícil, o tiene la opción de fortalecer su fe. Usted, sea que se solucione o empeore la vida o la situación, lo que esté pasando, la invitación por estas dos personas es: fortalezca su fe más allá de su circunstancia, porque Dios es mayor, y vea en quién ha creído. Y sabe, hermanos, hemos contado esta historia en algunas ocasiones, cuando va el padre de su hijo a pedirle a Jesucristo que lo sane, y Jesús le dice: si crees, puedes ser sano. Y entonces este hombre, padre, le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, sí creo, pero a lo mejor no creo como tú quieres que yo crea, o a lo mejor no es suficiente, o a lo mejor aún me quiebro, o a lo mejor estoy muy débil en esto. Hermanos, yo quiero presentarte a un Dios que le puedes decir: creo, Dios, pero creo poquito, creo chiquito todavía, ayuda a mi incredulidad. ¿Y cómo tú y yo podemos ayudar a esa incredulidad? Hermano, cante. Cuando venga a la iglesia, y no solo en la iglesia, cante. Los judíos, cuando iban a la guerra, iban cantando. El salmo que tanto nos gusta, el Salmo 121, era un himno de cuando iban hacia la guerra, sabiendo que Dios cuidaría su entrada y su salida. Cante. Hermano, ore. Tenemos un problema en nuestra iglesia, hermanos. Las reuniones de oración son de 5 personas. Oramos por usted. Si usted nos dice: oren por esto, tenga la seguridad que vamos a orar. Pero tenemos 5 personas orando por sostener la iglesia. Necesitamos gente que ore para que su vida de fe y para que usted pueda ver a Dios en esa plenitud. Necesita orar. Hermano, hable con alguien más. Las mujeres creo que somos más sensibles en buscar ayuda. Pero, hermanos, acepte que tiene problemas en su fe y busque ayuda. Hable con alguien acerca de su crisis de fe. Lea la Biblia. Conozca las verdades que Dios tiene para ti y para mí. Es la manera en que yo puedo fortalecer mi fe. La vida de fe se acepta, la vida de fe se fortalece, la vida de fe, hermanos, se comparte. Pedro sana a Eneas y dice que
Y la palabra de Dios dice en el 35, y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y en el versículo 42 dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. 3 ciudades, hermanos, Lida, Sarón y Jope, fueron evangelizados por medio de 2 personas que estaban en dificultad, que estaban enfermas, y gracias a su fe, a aceptar quién era Dios, a aceptar el proceso que Dios tenía para ellos, a entender que sí, Dios sanaba, pero que también Dios era soberano y era salvador y era amoroso y era justo. Gracias a que ellos aprendieron a fortalecer su fe, entendiendo todo lo que era Dios, en nuestra finitud de todo lo que es Dios. 3 ciudades fueron salvas. No tanto, hermanos, por la sanidad de ellos, sino por la fe de ellos. Hermanos, ¿usted se imagina entender y decir, pues fíjate que me convertí porque conocí a Dorcas, porque ella en medio de su enfermedad y hasta se murió, y viera su cara, cómo murió, tan llena de paz? Fíjate que me convertí porque conocí a un hombre en cama, Eneas, y lo único que salía de su boca era amor y paz. ¿Puede usted imaginar, hermanos, cómo situaciones tan difíciles se vuelven bendición para miles en 3 ciudades? Dios usó a los enfermos, Dios usa a los sanos y a Dios la gloria por ello. Pero también Dios usó a los enfermos para salvar a 3 ciudades. Hermanos, ¿qué es lo que está haciendo usted para compartir su fe? Y me atrevo a preguntar, aún su situación difícil, ¿está compartiendo su fe? Imagine que alguien venga a la iglesia y luego vine a la iglesia porque yo no sé qué le pasa a la hermana Lolita, pero tiene tantos problemas, pero yo la veo tan bien y yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cómo compartimos nuestra fe? Nuestra vida de fe, hermanos, es un ejemplo. ¿Sabe? Escuché en esta semana un sermón titulado Todos somos Job, de Marcos Vidal. Y el mensaje básicamente es, todos hemos pasado, existen las problemáticas, todos hemos perdido algo, todos aquí quizás nos sentimos en desventaja unos con otros, o nos comparamos, o podemos tener problemas relacionales, económicos, de salud, emocionales, incluso de autoestima, de decepción. A lo mejor no hay trabajo, o a lo mejor tengo un sentimiento de que todo sale mal. Todos estamos en algún momento en que la situación es difícil. Y déjeme decirle, hermano, que si usted se ha puesto a leer Job, Dios no le responde a Job nunca a su pregunta. ¿Por qué me pasó? No se la responde. Nunca lo hace. Pero el final de Job es hermoso, porque Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Valió la pena todo lo que pasé, porque yo solo te había escuchado. Había escuchado quién eras, había escuchado de ti. Hacía las cosas porque yo sabía quién eras o conocía quién eras, pero hoy te conozco y eres parte de mi vida. Sí, yo lo leo y digo, o sea, Dios no le respondió a Job, pero Job dijo, valió la pena porque hoy te conozco mejor y más grande que antes. Valió la pena. Hoy mis ojos te ven. Hermanos, yo no sé cuál sea la situación,
Pero lo único que sé es que usted y yo necesitamos un encuentro con Jesús, un encuentro con Cristo que nos lleve a compartir esta fe y que los demás puedan ver que de verdad hemos decidido y hemos aceptado su verdad. Y estamos haciendo lo que está en nuestras manos para fortalecer esa verdad. Qué hermoso, hermano, sería escuchar que alguien se convirtió cuando usted pasaba por el momento más difícil de su vida. Qué hermoso sería escuchar el testimonio de alguien cuando todo va bien o cuando todo va mal y su fe es la misma. Hermanos, el mundo está mal, está de cabeza, está lleno de inseguridad, hay hasta escasez de agua, pero la gente está tan hueca y tan vacía en su corazón que está más preocupada por la separación de Shakira con su esposo que por la condición de su corazón. Y solo usted y yo, hermanos, podemos y tenemos algo que puede realmente transformar. Es a Cristo y ofrecerles la fe que tenemos. Dorcas y Eneas fueron dos personas que transformaron su alrededor por medio de las circunstancias, porque aceptaron la fe, fortalecieron su fe y compartieron su fe. Esa es, hermanos, la vida del cristiano. Aceptar la fe, fortalecer la fe y compartirla. Por lo tanto, yo termino preguntando, ¿has aceptado la fe en Dios? ¿De verdad has dicho sí, decido aceptarlo? No siento nada. El viernes en el café de los jóvenes nos compartía Brice Gutiérrez. Y Brice es una hermana que Dios, yo no sé, ella misma dice es pura gracia, pero ella platica de visiones y que ha visto ángeles y que Dios se le revela de una manera así súper espectacular con fuegos pirotécnicos. Y así se ha revelado Dios a ella. Y dice que ella un día escuchó, casi dice audiblemente, dice, yo voy a estar contigo, ve porque yo voy a estar contigo. Y entonces eso hace que si Dios le dice, Brice, ve para allá, dice, pues yo voy porque yo le dije que iba a ir a donde Él me dijera porque Él me dijo que iba a estar conmigo. Y yo la escuchaba y yo decía, Dios, pues creo que yo nunca te he escuchado así extraordinario, pero aquí dice que vas a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y quiero aceptarlo. Y quiero vivir en eso. A lo mejor no me va a llegar un fuego pirotécnico, ni una voz, ni una luz, ni 3 ángeles a decirme que Dios está conmigo. A veces sí quisiera, pero me toca aceptar o rechazar. Hermanos, ¿han aceptado la fe en Jesús? ¿Has aceptado la verdad de Dios en tu vida? ¿Has decidido hacerlo? ¿La has abrazado y dicho es mía? La fe es mía. ¿Estás fortaleciendo tu fe? ¿Estás permitiendo decir, Dios, yo sé que eres bueno o sé que eres sanador, pero no entiendo por qué no estás sanándome? Pero entonces ayúdame a entender todo lo demás. A lo mejor esta parte de ti no la veo mucho, pero entonces ayúdame a ver la otra cara tuya que me quiere mostrar algo de ti y saber que tú estás actuando, no como yo quiero. Pero la fe fortalecida es entender y decir, Señor, es como tú quieras, no como yo quiero. Y esa vida, hermanos, esa dificultad, esa crisis puede ayudar para que alguien más crea. Esa es la vida de fe. Se acepta, se fortalece y se comparte con otros. Quiero invitarla a que se ponga de pie y entonemos un himno creyendo en Él con todo nuestro corazón.